izquierda, que en este caso es menos 1, con 4 decimales, menos 1,6449, y a la derecha va a ser positivo. Pero ¿de qué manera usamos este valor después para calcular el margen de error? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo usamos ese dato? Porque ya la primera parte lo hicimos el otro día en clase. Estamos revisando de nuevo para poder dejar esto armado en un Excel. Que se lo van a guardar, se lo van a mandar. Porque yo lo hago todos los años. ¿Cuál era la pregunta, profesora? ¿Qué pasaba con este valor de Z? ¿Cómo tomábamos ese dato para calcular el margen de error? ¿No se hacía una fórmula? Sí. De más y menos que se suman cerradas, ¿no? Sí, pero si la fórmula la tengo en la pizarra, yo quiero saber, porque ustedes tienen que tener claro qué hacen con ese número, cómo utilizan ese número, porque si no el margen de error les va a dar válida la redundancia con error. ¿Hay que tomar la media aritmética? Sí, necesitamos la media aritmética que aquí está dado en la actividad. La media es de 745. Ese dato está dado en el ejercicio. Si no, lo tenemos que calcular. Está dado la desviación estándar, que en este caso es la de la población, que es de 32. Y también está dado el tamaño de la muestra. Todo eso está en el ejercicio. Y si no, lo tenemos que calcular. ¿Qué es N? Entonces hay que hacer la fórmula, profe. Ya, pues, pero el Z, ¿qué pasa si hacemos la fórmula como dice el doctor? Si yo hago la fórmula, que es la que tengo ahí escrita, ¿qué dice la fórmula? Es el valor de Z. ¿Hay que ponerlo en positivo? Ya, eso. El valor de Z siempre trabajamos en positivo, nunca pone el signo menos que me puede dar, porque estamos calculando la distancia. El margen de error es una distancia. Es la distancia que hay entre la media y obviamente el límite inferior por la izquierda, y es la distancia que hay entre la media y el límite superior. Es una distancia, ¿sí? Y las distancias nunca son negativas aunque yo camine para atrás. Entonces, este valor lo debo poner positivo. Y lo podemos hacer fácilmente agregándole al cálculo que hay aquí un signo menos adelante. Nada más, que eso es multiplicar por menos 1. Entonces, antes de hacer la fórmula vamos a hacer eso. Pero no se olviden de eso, porque si no el resultado no les va a dar. De hecho, lo voy a calcular con el número como está y después lo voy a cambiar así. La fórmula es Z por la desviación estándar dividido en la raíz de N, que nos cuesta la N. La N era 25. Ya, esa es la fórmula. Ahora, se la muestro enseguida de nuevo. ¿Qué pasó? Me dio negativo. ¿Por qué? Porque ese valor está negativo. El margen de error nunca es negativo. Porque es una distancia, es una amplitud que nos permite abrir el intervalo y que sí, lo restamos a la izquierda, lo sumamos a la derecha, pero su valor como tal no es negativo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Donde está la fórmula, simplemente antes, esto es multiplicar por menos 1, ¿eh? Pero eso es poner un signo menos, nada más. Poniendo el signo menos, ya nos quedó positivo. ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso. Ya sé que el valor me va a dar negativo porque estoy a la izquierda de 0, menos del 50%, pero debemos trabajarlo en positivo. Entonces, si van a utilizar el Excel, la forma de cambiarlo es simplemente anteponer el signo menos, y con eso ya estamos bien. ¿Cómo sacó el margen de error? ¿El margen de error cómo lo sacó? Te la anoto aquí. Pero la fórmula es la que está ahí en la pizarra. Y la media te dijo que le había dado el problema. El problema. ¿Y Claro. la desviación, profe? También te ha dado el problema. Y el tamaño de la muestra también te ha dado el problema. Ya. Y esta es la fórmula que, chiquillos, yo no les voy a fotear con la fórmula, las fórmulas son La idea es que ustedes se generen esta suerte de plantilla, de manera que después podemos cambiar los valores que yo estoy destacando ahí con amarillo, que son los que pueden cambiar,
y automáticamente todo lo demás va a cambiar por sí solo. Entonces, si vamos a usar el Excel, también utilicemos de manera óptima el resultado. Profe, ¿cómo pasaba a positivo la Z? Hay que ponerle un menos. Pero de la fórmula. Sí. ¿Qué puso usted? La cosa normal, pero pensaba que era 1 menos. No, menos. Multiplicar por menos 1. Lo que hay que hacer es multiplicar por menos 1, que es una de las operaciones más simples. Se cambia el signo, cambia poniendo un signo menos. Entonces siempre vamos a trabajar con el número positivo, ¿verdad? Simple, porque es una distancia. Por eso les digo, el margen de error nunca es un valor negativo. ¿Sí? A lo mejor los límites, los intervalos nos pueden en algún momento dar un valor negativo, pero eso es algo que vamos a tener que analizar en el momento. Pero el margen de error como tal es como si yo digo, ya, camino 2 pasos a la derecha y camino 2 pasos a la izquierda. Son 2 pasos. Igual me desplacé. No son 2 pasos positivos y 2 pasos negativos. Por lo tanto, estamos hablando de una distancia. Las distancias siempre son valores positivos. Entonces les decía, aunque yo camine para atrás, igual estoy avanzando o me estoy desplazando. Por lo tanto, sigo teniendo una distancia positiva. Entonces, la fórmula de margen de error, que es esta, se traduce en esto de acá. Recuerden ustedes que en Excel existe la instrucción raíz, que lo que hace es calcular la raíz cuadrada. ¿La raíz cuadrada de qué? Del tamaño de la muestra. ¿Ya? Entonces, yo aquí tengo una serie de datos en amarillo, solo para destacar que esos valores son los que puedo yo ingresar de alguna manera, de alguna parte, y lo demás está asociado a esos valores. Estos 3 valores de aquí están asociados a ese. O sea, si yo cambio este valor, obviamente me van a cambiar todos los demás. Esa es la idea. Y si yo cambio esto, obviamente me va a cambiar el margen de error porque está asociado a esos valores. ¿Qué es lo que me falta ahora? Solo calcular los límites del intervalo. El límite de la izquierda, el límite de la derecha, el valor inferior y el valor superior. Entonces, el valor inferior, que es el menor, o el valor de la izquierda, como ustedes quieran, va a ser la media aritmética, que en este caso es 747, menos el margen de error. Eso ya lo hicimos en la clase pasada. A la izquierda restamos, a la derecha sumamos. La diferencia ahora es que lo estamos haciendo en el S. Pero la forma es grande. Y el superior, o el margen de la derecha, que es el mayor, es la media aritmética más el margen de error. Y eso debería ser la estructura para calcular un intervalo de confianza. ¿Profe, el inferior cómo era? ¿El qué? El inferior. Restar. La media con... La media aritmética de la desviación estándar está, perdón, con el margen de error. Eso para que quede bonito nomás. Esos valores ustedes los comparan con lo que ya hicimos en la clase pasada, obviamente deben ser los mismos. O tenemos muy poca variación, porque la diferencia aquí es que trabajamos con todos los decimales cuando trabajamos en el Excel.
ponerle en una tabla. No le va a pasar nada a los datos, pero es solo una cuestión estética. De hecho, le puse estadístico, porque no le confianza. Ya. Entonces vuelvo a repetir, lo único que estamos haciendo aquí es calcular lo mismo que ya hicimos la clase pasada y obviamente no vamos a reiterar todo porque si no, no vamos a avanzar, pero sí utilizar la herramienta que vamos a trabajar en el Excel, entonces ir haciendo las fórmulas en Excel. Ahora vuelvo a repetir, si alguien las quiere trabajar en una calculadora, ningún problema, le van a dar los mismos resultados, solo si anota en la calculadora 1,6449 como tal, le puede dar una pequeña diferencia en los decimales al final, porque aquí trabajaría con 4 decimales y aquí, aunque vemos 4, estamos trabajando con todos. Porque estamos trabajando con la celda donde está el dato. Esa también es una de las ventajas de las clases que vienen a trabajar en Excel. Ya, vuelvo a repetir entonces. Tenemos el nivel de confianza del 90%, por lo tanto, el alfa, que es lo que nos queda afuera, es de un 10%, y el alfa medios, porque se divide siempre a la mitad, va a ser de un 5%. El z asociado a ese alfa medio es de 1,6449 en valor absoluto, porque a la izquierda es negativo, a la derecha es positivo, pero lo tomamos en 5. Estos tres valores en la situación de ahora están dados en el enunciado de la media aritmética. Estamos hablando de cajas de cereal. La media aritmética era de 745 gramos. La desviación estándar era de 32 gramos y la muestra era de 25 cajas, pero como la desviación es de la población, estamos trabajando con Z. Calculamos el margen de error, que la fórmula es súper simple, la fórmula es siempre la misma. Es el valor que calculamos de nuestro estadístico, en este caso Z, por la desviación estándar dividido en la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Abrimos el intervalo, que en Excel obviamente, y cuando ustedes les pidan los datos, seguramente se los van a pedir así, pero conceptualmente esta es la estructura. Cuando uno abre el intervalo, pone límite inferior, límite superior y lo que está estimando. ¿Qué es lo que estamos estimando aquí? Una media aritmética de la población, por eso es esa U como con la bolita larga que se llama MU, como una M, no una U. Entonces estamos estimando el valor de la media aritmética de la población. A la izquierda se determina restándole a la media aritmética el margen de error y a la derecha sumándole a la media aritmética el margen de error. Así se hace. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Con un 90% de confianza se estima que la media aritmética real, es decir, el peso promedio de todas las cajas de cereal está entre 734,47 y 755,53 gramos aproximadamente. ¿Ya? En ese rango se estima que puede estar el peso promedio de todas las cajas de cereal. Y cuando uno dice todas las cajas de cereal, es porque va a tomar todas las cajas de cereal. Y claramente no podemos hacer esa medición, primero porque no terminaríamos nunca. Segundo, cuando se hace esto en un control de calidad, obviamente es producto perdido. Cuando usted abre un producto y lo pesa o lo mide o lo analiza, después se viene. Ya. La misma situación, si ustedes siguen con las actividades, se las piden con el intervalo de confianza del 95 y del 99. Lo mismo. Los mismos datos, pero 95 a 99. Y en esta estructura significa que cambia aquí, ¿no? 95, 99. Porque ya lo demás se repite, lo demás es lo mismo. ¿Lo hacemos? Sí. Entonces, ¿cuál es el intervalo del 95%? Yo ya lo hice. Solo cambié 95. La segunda situación nos dice que calculen. Yo asumí que ustedes lo habían hecho, porque eso quedó. Dice ahí intervalo del 90% que lo hicimos, intervalo del 95%, no me acuerdo si lo hicimos. Parece que sí, porque hablamos del 1,97 que estaba ahí. Y después había que hacer el del 99% y comparar esos tres valores. Bueno, ahora lo podemos hacer fácilmente. Ya hicimos el del 90 y en esta estructura le cambian acá a 95 y ya cambió todo. Igual lo vamos a verificar. Si usted dice el nivel de confianza del 95%, ¿qué me queda afuera? El 5%. Esta suma me tiene que dar el 100. Y la mitad de 5 es 2,5.
Ahí está la mitad de 2,5. ¿Cuál es el Z asociado a este valor? Ahí está el cálculo, porque aquí está la fórmula y ya está en positivo, 1,96. ¿Sí? 1,96. La media aritmética, la desviación estándar y el tamaño de la muestra es lo mismo porque es el mismo ejercicio, solo cambiamos el nivel de confianza. El margen de error se autocalcula porque ya tenemos todos los datos, lo mismo el margen inferior o el límite inferior y el superior. O sea, al restar y sumar ya tenemos todo eso. Entonces, en un intervalo del 95%, tenemos que el límite inferior es de 732,46 y el superior 757,54. Y la letra C del mismo enunciado le pedía el intervalo de confianza del 99%. Es lo que más se utiliza, el alfa, beta, gamma, pi, el infinito. Sí. Que ahí parece más una U todavía. Ni siquiera que la varita larga como va a utilizar. De hecho, el carácter alfa, que es una nota, también se ve como una A, no se ve mal. Ya, 99%. Casi parece magia. 99%. Si esta es la gracia, si no, no tendría mucha gracia, porque en realidad estas operaciones las pueden hacer con una calculadora y de hecho esto tampoco se demoran tanto. Si lo importante es ir entendiendo qué es lo que estamos haciendo cada vez que determinamos un intervalo de confianza. Ya, con el 95% de confianza podemos estimar que el peso promedio de todas las cajas está entre 732,46 y 757,54 gramos aproximadamente. Y si tomamos un nivel de confianza mayor, que es el máximo que podemos tomar, un 99%, entonces nuestro intervalo queda de 728,51 a 761,49. Entonces, con un 99% de confianza podemos estimar, se puede estimar, no podemos decir que el valor es o está, sino que se estima que está entre 728,51 gramos y 761,49 gramos. ¿Ya? Bien. Yo estoy cambiando, obviamente, en la misma tabla, pero eso se copia y se pega como fórmula y funciona en cualquier parte. De hecho, lo vamos a copiar esa misma estructura y la vamos a llevar a otra actividad. ¿Qué podemos, y aquí lo que vale la pena para la asignatura, qué podemos analizar, qué podemos concluir respecto de los intervalos de confianza, estos 3 niveles de confianza que tenemos ahí? ¿Qué podemos concluir respecto de estos intervalos de confianza? ¿Varía poco? ¿Cuál varía poco? El del 90% va de 7.34 a 7.56 y el del
amplía. 751. Ya, y el del 99 de 728 a 761 aproximadamente. Ya, se amplían los intervalos. Se amplían los intervalos, porque esto es, si ustedes miran los límites inferiores, estos son los límites inferiores. Este 734 y este 732 como que se desplaza un poquito más hacia la izquierda, por lo tanto se abre un poco más. Y este 728 se desplaza más, por lo tanto se abre más el intervalo, a la izquierda. Y a la derecha pasa lo mismo, pero obviamente hacia el lado derecho. El 755 que sube a 757 aproximadamente y el otro sube a 769. Entonces, ¿cuál podría ser una conclusión? Si tenemos... Ya. En la medida que tomamos un intervalo más grande, del 90 al 99, aquí hay varios más entre medio por supuesto, pero el menor posible el 90 y el máximo posible el 99. Recomendado. Del 90 al 99, en la medida que tomamos un intervalo mayor, un nivel mayor, el intervalo se amplía. Es decir, se va agrandando el rango de valores. Si ustedes tuvieran que decidir por un nivel de confianza de acuerdo a lo que ustedes esperan, ¿qué recomendarían? ¿El intervalo de 90, el intervalo de 95 o el intervalo de 99? ¿Por qué? Porque el nivel de confianza es mayor. Y eso, en tu traducción y en tu forma de interpretar el nivel de confianza, ¿cómo se entendería? Como en la distancia de los... ¿Alguien opina lo mismo, que el 99% sería el mejor intervalo? El nivel es mayor, tiene también mayor margen de error. Claro, de hecho, bueno, yo como no fui calculando sobre lo mismo me cambió. Pero si ustedes analizan el margen de error, el primero era 10, algo, el segundo era 12, algo y este 16, algo. Este es el último. Claro. Yo diría el 90 porque hay menos como varianza, por decirlo así. ¿Ya? Hay menos... Ya, hay menos. Y en el otro es más. Sí. Ahora, el margen de error, entendamos el concepto de error estadística y probabilísticamente no como algo negativo. El margen de error, o los errores en general, son justamente la amplitud que me da la situación de poder encontrar el valor exacto o no. Entonces, cuando alguien le dice a usted, el valor está entre 10 y 15, claro, le está dando respecto de un valor medio un margen de error que uno dice 2,5 a cada lado, o de 5, que en el fondo son los valores posibles que uno podría llegar a considerar, o donde puede estar el valor real. Pero el concepto de error, así como de fracaso en probabilidades, no es el concepto de algo negativo. El fracaso simplemente cuando uno no observa lo que quiere observar, ¿sí? Y éxito cuando sí lo observaba. Y normalmente el éxito en probabilidades, no sé, pues cuando usted le dice el 30% de las personas que salieron fuera de Santiago en un fin de semana largo tuvo un accidente. Ese es su éxito, y no es porque sea bueno que haya tenido un accidente, era porque no era lo que uno quería observar. ¿Sí? Entonces, el concepto de éxito y fracaso no está asociado a bueno o malo, así como el error tampoco está necesariamente asociado a algo negativo. Es efectivamente que uno se puede equivocar o no, pero es el margen que le da, es lo que abre. Pero los dos argumentos, yo entiendo lo que ella, yo no sé si lo entiendo, yo no tengo asimilado, lo que ella quiso decirnos con el 99% mejor y el 90% por el otro lado. Ya, y lo que ocurrió toda la vida, el 95% que he ignorado entre medio de los dos. ¿Cuáles pueden ser los posibles? Voy a traducir lo que ellos quisieron decir. En el caso del 90%, a propósito de lo que decía Benjamín, que tenía más error el del 99, el del 90 tiene menos error, es cierto que se reduce menos amplitud. Y al tener menos amplitud uno tiene un poco más de certeza o una idea mejor de cuál puede ser el valor real.
Es como si ustedes dijeran, la nota que él obtuvo estuvo entre un 6 y un 7. A usted se hace más o menos una idea ya, entre un 6 y un 7, y además puede sacar un montón de otras conclusiones. ¿Sí? Uno puede sacar un montón de conclusiones. Entonces uno tiene mayor certeza. Mayor certeza. Pero acuérdense que queda un 10% por fuera. Y ese 10% por fuera significa que ese 10% sí podría significar que el valor a lo mejor no esté en el intervalo, sino que esté fuera, se sacó un 5-5. Quedó fuera del intervalo. ¿Ya? Entonces, cierto, y es bueno, y todo va a depender, aquí no hay respuestas malas, solo estoy ejemplificando la situación. Todo va a depender de qué es lo que uno quiere. Ahora, en el caso del 99%, claro, el intervalo es más amplio, que es como decir, la nota de él en realidad estaba entre un 5 y un 7. Me abrí más con el intervalo. No me puedo abrir de 6 al 7, 1 para arriba, porque no puedo decir entre 5 y 8. Entonces, ¿qué sucede cuando uno tiene un intervalo más grande? Tengo más seguridad, por eso la palabra confianza, más confianza de que el valor lo voy a encontrar en ese intervalo. Hay muy poquitas posibilidades de que quede afuera, solo un 1%, entonces hay más seguridad. Entonces, ¿cuál de los dos es mejor? En uno tengo mayor certeza respecto de cuál puede ser el valor más exacto, más como identificar el dato, pero en el otro tengo más posibilidades de que el valor efectivamente me quede dentro del intervalo. Entonces, ¿de qué va a depender cuál es mejor o cuál es peor? Es lo que quiero hacer con el intervalo. Si usted quiere invertir y quiere saber las tasas de inversión, ¿qué preferiría? ¿Un intervalo que le dieran un rango chiquitito o le dieran un rango muy grande? Un rango chico, a lo mejor si usted quiere tener una mayor certeza de cuál podría ser la ganancia que obtiene. O sea, usted me dice, mira, la ganancia puede estar en invento, por supuesto, porque esos valores son inexistentes, entre un 1 y un 10%. El 10% suena algo bonito, pero también está el 1 al otro lado. Entonces, a lo mejor puede ser muy baja la ganancia siempre. En cambio, si a mí me dicen, mira, la ganancia va a estar entre un 5 y un 6%. O no importa, entre un 3 y un 4. Oye, ok, ahí estoy, yo sé, puede ser 4, puede ser 3, a veces puede ser un poquito más de 4 o podría ser un poquito menos de 3, pero ahí estoy. Entonces todo va a depender de qué. ¿Sí? Entonces, aquí no hay intervalos buenos o malos, tampoco había respuestas buenas o malas. Todo dependía de cuál era el argumento que ustedes me podían dar y que normalmente apunta a eso. ¿A qué tan grande o qué tan pequeño es el intervalo que tenemos y qué es lo que queremos obtener? ¿Cuál es el intervalo que normalmente se utiliza por defecto? Es que ustedes ignoraron, el 95%. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque junta un poquito las dos cosas del anterior, de los dos anteriores. Tiene más, porque obviamente uno tiene más confianza, porque la confianza da seguridad. Entonces tiene más confianza que el del 90, pero un poquito más reducido que el del 99. Entonces también me da un poquito más de esa certeza de cuál puede ser el valor exacto. Ahora los intervalos son mejorables, por supuesto. ¿Cómo se mejora un intervalo? Una de las formas de mejorar un intervalo tiene que ver con los tamaños muestrales. Es decir, si nosotros tenemos muestras más grandes, vamos a tener intervalos mejores. Y ya que tenemos esto, yo por lo menos tengo solo el del 99 en la pizarra, yo sé que varios de ustedes fueron copiando las diferentes situaciones. Pero cambien el tamaño de la muestra aquí, en el del 99 a 40. Solo cambien el tamaño de la muestra, nada más. ¿Sí? El último, porque es el que tengo yo en la pizarra. Yo voy a hacer lo mismo, no puedo mirar. 25 ¿Qué pasó con el intervalo? décimas. El inferior quedó en 731,97 y el superior, entonces, ahora sí, si ustedes me dicen, entre el primer 99 y el segundo que acabo de anotar, ¿cuál es mejor? Definitivamente el segundo. Sigo teniendo el mismo nivel de confianza, pero es más chico el intervalo. Entonces, cierto es que los intervalos se pueden mejorar de la medida que uno obviamente tenga la posibilidad, y una de las formas es a partir de los tamaños muestrales. ¿Sí? A partir de los tamaños muestrales uno puede determinar
o mejorar un intervalo. Podríamos mejorar el del 95, a ver qué tan bueno queda con 40. El del 95. Sí, igual con 40. 95 de 1. Queda bien bueno. Queda bien parecido al del 90, 735,08 y 754,92. ¿Se fijan? Ay, no. Tiene más confianza, más 95%, pero tiene esa característica del 90% de intervalo 3. Queda más chico el intervalo, por lo tanto podría tener una mayor identificación a lo mejor del valor real que puede estar en este momento. Ya, bien. Esto es lo que tenemos que guardar y vamos a utilizar. Sigamos. Sigamos con este Word. Después vamos a pasar a lo que tienen ustedes en la página. Bueno, de hecho aquí les pide cambiar a 40 los intervalos de confianza. Ya. Aquí habla de una muestra grande de más de 30, pero la fórmula es la misma. ¿Se fijan? Z, solo que tengo la desviación estándar de la muestra. Entonces, nos vamos a preocupar de cuando tenemos la desviación estándar de la muestra, ¿sí? Porque rara vez tenemos la desviación estándar poblacional, que es el primer caso. Entonces, si tenemos la desviación estándar de la muestra, vamos a tener que identificar claramente cuál es el tamaño de la muestra. Si la muestra es mayor o igual a 30, vamos a seguir usando Z, ¿sí? Ahora estamos pensando en que tenemos un dato a nivel de muestra. Y aquí tenemos una situación que la vamos a mirar rápidamente. Entonces voy a tomar esto que tengo aquí, lo voy a copiar y me lo voy a llevar. ¿No es la misma? No es el mismo ejercicio, no, yo me lo llevé todo. Si quiere dejarlo donde mismo. Ay, pero no puedo las fórmulas. Si ustedes se fijan, las fórmulas se mantienen, por lo tanto se supone que los cálculos van a aparecer también de manera bastante directa. Entonces, ¿qué me dice esta situación? Me dice que la muestra es de 40 estudiantes. Entonces, mi muestra es de 40, ya tengo que la muestra es 40, recuerden que es uno de los datos que puedo cambiar. Me está hablando de una cosa distinta. La muestra es de 40 estudiantes. Se me perdió ¿cómo se llama? Esta cosa, la barra para desplazar. Se sabe que el promedio de notas es de 4,8 con una desviación de 1,3. Aquí no está hablando de notas, no nos está hablando de peso de cajas de cereal. Por lo tanto, tenemos que cambiar la media aritmética, que es de 4,8, y la desviación estándar, que es de la muestra, de 1,3. Entonces tenemos la media, que es de 4,8, y la desviación estándar, que es de 1,3. ¿Qué otra cosa es la que necesitamos para poder hacer el ejercicio? ¿El nivel de confianza? Solo el nivel de confianza nos va quedando. Veamos qué nivel de confianza nos indica aquí. Nos dice que utilicemos un nivel de confianza del 95%. Que es justo el que tengo ahí. Listo. Está listo el ejercicio. Porque esos son los datos que tengo que cambiar. La situación es otra. Aquí me está hablando de notas. Me dice que el tamaño de la muestra es de 40, que la media aritmética del conjunto de estudiantes es de 4,8 y la desviación estándar de la muestra es de 1,3. Y me pide que determine el nivel de confianza, el intervalo de confianza del 95% para la nota de todos los estudiantes. ¿Sí? Para la nota de todos los estudiantes. Entonces, el 4,8 es lo que uno llama el estimador puntual. Es como si uno dijera de nuevo, en la muestra de 40 estudiantes el promedio fue de 4,8, por lo tanto yo puedo asumir que todos, el promedio de todos es de un 4,8. Esa es la estimación puntual. No me puedo equivocar. Pero con un 95% de confianza podemos decir que la nota de todos los estudiantes, la nota promedio está, yo aquí lo llevo a el formato de las notas,
4,4 y un 5,8. Tengo un 95% de confianza, de seguridad, si usted quiere usar un sinónimo de confianza, en que la nota de todos, el promedio de todos, está entre un 4,4 y un 5,8. ¿Qué consigo con eso? En vez de decir que todos tienen un 4,8, más posibilidad de acertar en la nota real y menos posibilidad de equivocar. ¿Ya? Eso es un intervalo de confianza. ¿Estamos? Ya. Entonces dijimos que íbamos a jugar con, o más que jugar, vamos a analizar qué va pasando con los tamaños muestrales. La desviación estándar que tenemos acá, que es la que vamos a tener mayoritariamente, siempre va a ser la desviación de la muestra. Desviación muestral. En el caso anterior de esos intervalos que analizamos allá era la desviación de la población, que es un caso particular. Entonces lo que tenemos aquí es la desviación muestral. Entonces vamos a tener que los intervalos de confianza para la media, aquí estamos hablando de la media aritmética, van a depender del tamaño de la muestra. Y el primer caso es cuando n es mayor o igual a 30. ¿Qué significa en términos estadísticos y probabilísticos que n sea mayor o igual a 30? Es lo que lo llamo una muestra grande. ¿Sí? 30 no es mucho, pero es lo que uno considera lo que se define estadísticamente como una muestra grande. Entonces, si el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30, lo que vamos a utilizar para calcular el margen de error es el estadístico Z. Es lo mismo que acabamos de hacer, la fórmula que tenemos planteada. Lo que significa que cuando el n sea menor a 30 vamos a usar otra cosa. ¿Y aquí era mayor a 30? Sí, porque no puede. Ah, verdad. Ah, N, tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. ¿Sí? Ya. Entonces nos vamos a preocupar cada vez que desarrollemos una actividad, un ejercicio, de identificar el tamaño de la muestra. ¿Cuántos datos son los que vamos a trabajar para calcular el intervalo de confianza? Si el tamaño de la muestra es del 30 o más, es esto lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con este estadístico que llamamos Z. Este Z es el valor de acá. Ese Z es Z del alfa medio. El Z del alfa medio que se calcula con el valor de alfa medios y que ya tenemos la formulita aquí de cómo se determina. ¿Y si es menor a 30? Ya, vaya voy. Ahí tenemos la otra situación si es menor a 30. Si es menor a 30, pues se alcanza a ver. Si la muestra es pequeña, cuando uno habla de menor a 30, se asume una muestra pequeña, se utiliza la distribución T de student. ¿Qué será eso? T de ¿qué es una distribución? Una tabla de datos, una distribución que se comporta de manera similar a la distribución normal. O sea, la campanita de Gauss es la misma, básicamente el mismo concepto, pero obviamente tiene otros atributos y otras características que la hacen mucho más adecuada cuando la muestra es pequeña. Uno de ellos tiene que ver con este concepto de grados de libertad. Grados de libertad. Se fijan que en estadística de probabilidad no habla de esperanza, habla de confianza, ahora hablamos de libertad. Parece. Ya. La esperanza matemática. Ahora hablamos del nivel de confianza y ahora hablamos de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Como estamos trabajando con la muestra, con datos muestrales, obviamente los datos están sujetos a la muestra. La media aritmética uno la calcula con todos los datos de la muestra como siempre. Suma todos los valores y los divide en el total de datos. Eso se calcula igual que en la población. Pero la desviación estándar se calcula de manera distinta. Porque la desviación estándar
se calcula en función de la media aritmética. Eso es algo que es transparente para ustedes porque en la actualidad eso no se ve. Pero la desviación estándar, para el cálculo de la desviación estándar se usa la media aritmética. Entonces, como la media aritmética ya es un valor estimado porque es un valor de la muestra, entonces la desviación estándar está sujeto a ese dato y los grados de libertad tienen que ver con eso. Se lo explico con una situación. Si nosotros elegimos 4 valores, cualquiera, con tal de que la suma sea 20, por ejemplo. ¿Cuántos números que sumados nos den 20? Si yo les pregunto a ustedes los números, por ejemplo, joven ahí, den los números. 5. 5. Por allá atrás el joven den un número. 10. Acá, chiquilla, den unos números. ¿Cuánto? 4. 4. ¿Cuál es el cuarto número? 1. ¿Y no puede ser otro? ¿Cuál? 3,5. ¿Podría ser 0,5? Tiene que sumar 20. Tiene que sumar 20. Por lo tanto, ¿cuál es el cuarto número? El 1. No puede ser otro. ¿Cuántos números tiene la libertad de ser cualquiera? 3. 3. Tengo 4 números, pero solo 3 de ellos son libres de tomar cualquier valor. El cuarto quedó amarrado a los 3 anteriores. Por eso habla de grados de libertad como n menos 1. ¿Sí? Como n menos 1. Como n menos 1. Y eso tiene que ver con la desviación estándar que está amarrada con la media aritmética de la muestra. Pero esta es la mejor forma de entenderlo. Entonces, cuando uno habla de los grados de libertad, tiene que ver con eso. Ya, si yo tengo la media aritmética y la media aritmética viene desde una suma, si la suma me tiene que dar 20 y ya ustedes libremente me dieron 5, 10, 4, el cuarto número yo no se lo pregunté a nadie. Porque no puede ser cualquier número. Tiene que ser el valor necesario para que sumado todo esto me dé 20. Entonces, este es la regla. Eso no es libre. Se quedó amarrado a los 3 valores anteriores. Por eso, los grados de libertad siempre son, si tengo 20 datos, 19 son los grados de libertad. Si tengo 15 datos, 14 son los grados de libertad. Si tengo 4, como acá que pedí 4 valores, 3 son los grados de libertad. Y una definición así como más breve, así como precisa. Así como para anotar. O sea, entiendo el concepto, pero como para es como poner así como, por ejemplo, dada la cantidad de números, uno siempre, o sea, Dada una cantidad de números, y si tú quieres pasarte en el ejemplo, dada una cantidad de números, y la suma que debe dar esa cantidad de números, hay siempre uno menos o n menos un número que pueden tomar cualquier valor y uno siempre va a quedar amarrado a los demás. Ahora, formalmente en realidad los grados de libertad tienen que ver con que la desviación estándar de la muestra está sujeta a los grados de libertad porque está trabajando con un valor que es de la muestra, que es la media aritmética. Eso es en realidad el porqué. Ahora, la media aritmética, por eso lo explico con una suma, la media aritmética viene de una suma. ¿Sí? Entonces, si tienes, y lo puedes anotar a lo mejor en el tiempo, si tengo 4 valores que sumados me dan 20, solo 3 pueden ser cualquier número y el cuarto quedó sujeto o amarrado a los otros 3. ¿Sí? Entonces, por eso yo siempre doy el ejemplo con la suma, más que queda como súper claro. pero eso puso n menos. Por eso dice n menos 1, claro. Entonces, si usted dice, la muestra es de 20, ok, y yo voy a calcular la media aritmética que me tiene que dar un valor específico. Entonces, claro, eventualmente no es que uno vaya a preguntar los valores, uno pregunta todos los números, pero siempre si usted ya tiene una suma, hay uno que va a quedar amarrado a. Y ustedes dieron valores más o menos, sabían para dónde iba el tema parece, porque me dieron números estimados en 19. El otro día me dieron en el otro curso, me dio como 26, entonces el último número era menos 6. Está bien, o sea, el concepto funcionaba igual, si también pueden ser números negativos. Sí, también pueden ser números negativos. Ya. Bien, entonces, si el n menor a 30, vamos a usar esta nueva distribución que se llama T de Studer, que entre otras cosas utiliza este concepto de los grados de libertad que achica, chiquillos. Si nosotros estamos trabajando con 20, en realidad va a trabajar con 19. Es como que
ajusta los datos a la muestra que tenemos. La fórmula es la misma anterior, solo que en vez de Z vamos a usar este nuevo estadístico que se llama T. Pero lo demás funciona de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que saber ahora? ¿Cómo determinamos el valor de la T de estudio? ¿Cómo determinamos ese valor de la T de estudio? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, Entra ahí. aquí yo ya tengo un valor, entonces tenemos cómo verificar ¿Cómo? la Snap, respuesta snap. que vamos a encontrar. Fíjense bien. ¿Cómo? Fíjense bien. Está lleno. Tenemos, si n es 12, si el tamaño de la muestra es 12, los grados de libertad van a ser 11. ¿Sí? Si tenemos un nivel de confianza del 90%, sabemos que el alfa lo que queda es un 10%, por lo tanto, a cada extremo nos va a quedar un 5%, 0,05. ¿Sí? Eso ya lo sabemos y lo podemos determinar en la tabla que hicimos antes también. La vamos a acomodar, la vamos a adecuar para que nos sirva para este caso también. Entonces, ¿cómo llegamos a este número? Porque aquí yo ya tengo, antiguamente uno lo buscaba en una tabla ese número, ahora lo calculamos con ese. ¿Cómo vamos a llegar a ese resultado? Entonces ese resultado lo van a trabajar ustedes con la siguiente instrucción. Entonces ese valor te va a ser la inversa de T y nos pide la probabilidad, que para este caso sería el 5%, y los grados de libertad. ¿Nosotros hay alguna fórmula de como para sacar el grado de libertad o No, tiene menos uno, porque tiene el n, le resta el número y te da los grados de libertad. Ya, también se lo vamos a escribir como fórmula en el SNS, se lo vamos a agregar a la tablita. para que me suman? Como el alfa y el alfa medio, que yo agregué todo y que no es necesario, pero los 66 se mencionan en institucional de experiencia. Ya, entonces, esta es la instrucción en Excel, ¿la inversa de qué? El concepto es el mismo de la inversa de la distribución normal estándar. Pues puedes buscar el valor de la variable asociada a la probabilidad. Solo que aquí, además de la probabilidad, usa el dato de los grados de libertad. Entonces verifiquemos esto y después lo vamos a ver en un ejercicio y vamos a armar toda la tablita igual que hicimos con los ejercicios anteriores. Pero verifiquemos esto primero. Entonces vámonos a nuestro Excel. Entonces, yo tengo que el alfa medio era de 0,05, los grados de libertad eran de 11, porque el n era de 12, entonces esto va a ser el anterior menos 1, y ahí tengo que es 11. Entonces, ¿cómo vamos a determinar este valor de la T de estudio? Va a ser la inversa de T, la probabilidad que es 0,05 y los grados de libertad que son 11. Inversa de T es lo que dice ahí, la probabilidad de los grados de libertad. ¿Sí? Así, sí. El valor de T, de la T de student, ahora acá está asociado no solo al nivel de confianza como en el caso de Z, sino también a este nuevo dato que son los grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Los grados de libertad dependen del tamaño de la muestra, en este caso el tamaño de la muestra, que es lo que llamamos n, es 12, por lo tanto los grados de libertad van a ser uno menos del valor anterior. O sea, n menos 1, no 1 menos. N menos 1 menos en el sentido de un valor menos, no es que reste 1 menos el número anterior.
Pero eso va a ser siempre y cuando la muestra sea menor a 2 a 30. Correcto la respuesta. N menor a 30. Agreguemos el valor. N menor a 30. Tamaño muestra N menor a 30, hace 9. Ahí tenemos un buen ayuda a memoria que se llaman ahora. Ya. Pero el valor que les dio a ustedes y el que me dio a mí es menos 1,7959 y el de la actividad de la que tienen ustedes es 1,7959. Por ejemplo, el niño ¿Qué hacemos? 7. ¿O qué no hacemos? Se multiplica igual por menos 1. Tú vives Siempre este valor, que aquí se llama T, pero en el otro caso se llama Z, siempre debe ser positivo para que el margen de error de positivo, o si no le cambia el signo al margen de error. La idea es que el margen de error no le debe dar negativo. Y la forma de calcular el margen de error, la fórmula es la misma anterior. ¿Sí? Exactamente la misma anterior. De hecho, ustedes pueden copiar la estructura anterior y agregar estas cosas. Yo lo voy a volver a hacer aquí porque ya empecé. La No. fórmula de déficit. Exacto. Por tanto, no es. La probabilidad de un 0.05. Bueno, lo que dice ahí es probabilidad que traigan la probabilidad. Se llama... Bueno, sí. Es que es el nivel de significancia, la mitad del nivel de significancia, que el nivel de significancia sí se expresa en porcentaje como una probabilidad, pero no es lo que lleva a dar. Entonces se llama nivel de significancia. No, no es nivel de significancia, es la mitad del nivel de significancia y el alfa medio. Tranquila, si lo vamos a anotar, lo voy a anotar aquí. Por eso te voy a volver a hacer la tabla, aunque podría haber tomado lo anterior y haberle agregado solamente lo de diferente que es. Pero me voy a dar aquí abajo, lo voy a hacer con. Este es el alfa medio. Por lo tanto nos falta el alfa y nos falta el nivel de confianza. Alfa medio le pongo 10. Yo se lo pongo con palabras porque queda más claro que con el símbolo del alfa medio. Ya. Entonces, para que esto nos quede entonces positivo, al igual que en el caso anterior, simplemente le anteponen el signo menos para que le quede obviamente positivo y de esa manera se puede calcular el margen de error y el margen del error no les dé con error, es decir, no les vaya a dar negativo porque ahí no. ¿Ya? Eso es lo único que vamos a cambiar respecto de lo anterior. Todo lo demás va a funcionar de la misma manera. ¿Cómo calculamos el margen de error? La fórmula es la misma. ¿Cómo calculamos los límites del intervalo? La forma va a ser la misma. Lo único que cambiamos es que en vez de usar Z, vamos a usar este nuevo dato que se llama T de Student y ahí está cómo se calcula la T de Student. ¿Ya? Esta es la manera en que nos va a dar el valor de esto que llamamos T de Student. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, si usted dice, y si tengo un nivel de confianza del 95%, voy a poner aquí el nivel de confianza, del 95%, ¿cuál es mi alfa? 1 menos el nivel de confianza. ¿Cuál es mi alfa medio? El alfa dividido en 2. Si cambio el valor, obviamente me cambia el valor de la T de estudio. Si cambio el tamaño de la muestra, obviamente me va a cambiar el valor de la T de estudio. Esa es la gracia de esta, de automatizar un poco el tema. Ya, cambié el nivel de confianza a un 95% y logrado y la muestra a 15. Necesitamos la media aritmética, necesitamos la desviación estándar. Solo estoy en el ejercicio
De hecho, ni siquiera alcanza para un ejercicio, era solo para determinar este valor. ¿Sí? O sea, pero aquí en vez de calcular con Z, donde está la Z, Cambiamos la de estudio, pero ojo que aquí sí es necesario el tamaño de la muestra antes para calcular los grados de libertad. Es lo único que le agregamos, ya, los grados de libertad. Ya. Y aquí hay otro, si el N es 25, si el alfa es 0.05, de verdad diferentes situaciones. Ya. Veamos este segundo caso. El primero lo pueden hacer ustedes si quieren. Pero este con esta estructura nueva. Y ahí la vamos a completar lo que nos falta. Ya, eso está en el problema. Pero antes de que nos vayamos a esta situación. Entonces, cuando ustedes tengan que trabajar con los intervalos de confianza para la media aritmética, lo primero que van a analizar, si es que tienen que calcular, y lo más probable es que sí, si tienen que calcular ustedes todo, es identificar el tamaño de la muestra. Si la muestra es grande, es decir, es 30 o más, usamos el estadístico Z. Y si la muestra es pequeña, vamos a usar esto nuevo que se llama TDSU. Entonces, en este mini ejercicio, esto está hecho para la calculadora, por supuesto, ustedes lo van a hacer en Excel, dice que la muestra corresponde a los tiempos, en minutos, que tardan los estudiantes en resolver un ejercicio. ¿Sí? Y tenemos los datos dados. Y lo otro que tenemos es el nivel de confianza, que es un 90%. ¿Qué necesitamos para calcular el intervalo de confianza? Necesitamos, además de la confianza que está dada, el tamaño de la muestra, la media aritmética y la desviación estándar. ¿Ya? Y esos tres datos son los que vamos a calcular con esos valores que tenemos acá. Que aquí el tamaño de la muestra es fácil. Podemos contar fácilmente cuántos son. Pero si fuera el caso, podemos llevar eso a Excel. Esto está como está en Word, así que ellos lo pueden copiar la tabla y llevársela a Excel. No necesitan copiar datos a datos. ¿Ya? Porque esto está en Word, por lo tanto, pueden copiar la tabla. Si estuviera en PDF, tendrían que sacarlo uno a uno. Profe, Márcala. ¿y el margen de error se calcula igual? Sí, ya lo vamos a calcular. Ah, ya. Lo pueden pegar hacia el lado, lo pueden pegar hacia abajo, como quieran. ¿Qué se va a ver a la mano? Lo pegué hacia el lado primero, después cuando te dan las opciones de pegado, pues no voy a volver a hacer. Yo lo puedo hacer hacia el lado, si de hecho el otro día lo hice hacia el lado. Ando con ganas de hacerlo por la manera de aquí. Si yo lo pego aquí tal cual, no pega. ¿Sí? Después lo vuelves a copiar, pero ahora en el mismo Excel. Lo copias y cuando lo vayas a pegar, mira la pizarra. Botón derecho y está esa opción. Que dice transponer. Y ahí, como estaba como fila, te lo tira como columna. Pero en realidad da lo mismo. A efectos de los cálculos de los números. Ya, ¿lo miramos? ¿Lo miramos?
hacer todo de nuevo, pero ustedes pueden copiar lo anterior y agregarle simplemente estos dos datos nuevos, que son los grados de libertad, bueno, y cómo se calcula la T de SUDE. Pero lo demás es lo mismo, las fórmulas son las mismas. Entonces, vamos viendo. El ejercicio dice que el nivel de confianza es del 90%. Entonces aquí, en vez de 95, le vamos a poner 90. ¿Ya? El tamaño de la muestra. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Hay 10 datos. Por lo tanto, el valor que le tiene que dar es 1,8331. Entonces, ¿qué ejercicio estamos haciendo aquí? El de la tabla, esa para los 10 datos. El 2. El tema del 1. El primero era, pero ¿Cómo sacó la alianza estándar acá? ¿ya calculaste el tamaño de la muestra? Sí, mira. ¿Cómo calculaste el tamaño de la se me la da acá? No sé cómo es. Pero que hay cargado entonces. Es la última. Es que ahí Sí, no está la calculando un última. intervalo, ahí era solo para ver cómo calcular la T de SUDE. Ah, ya. Eso era solo tenía que ir cambiando los valores que te dan ahí, el N, fíjate, el N para cambiar los grados de libertad y el alfa medio para ver cómo calcular los T de SUDE. Las T de SUDE te están dando porque estamos haciendo bien. Ah, Tenías que calcular el intervalo de Ya ves todas las fórmulas que Ya hice. desde arriba acá tengo que Ya ves poner todas el las fórmulas que ella hizo. No todas, como que la mitad. Sí. Siempre tenías Estaba que grabando el puro Ah, audio. entonces, Pero como no alcancé a alcanzar a la velocidad que iba, Ajá. no tuve otra opción más que esa. Lo que pasa es que las fórmulas son las mismas, hay que calcular. Ya, vamos acá, chiquillos. El nivel de confianza de un 90%, obviamente tengo los mismos cálculos anteriores, por lo tanto me da el alfa medio. El tamaño de la muestra, en este caso son 10 datos, pero lo vamos a mirar al tiro. Aquí son 10 datos, pero podemos calcular el tamaño de la muestra. Hay dos formas en que podemos calcular el tamaño de la muestra. La más fácil es calcularlo con un contar, de manera directa. Si aquí nos superamos que son 10, podemos usar la instrucción contar para contar cuántos datos tiene la muestra. Entonces, acá podemos poner la instrucción contar y seleccionamos todo el rango de datos, que aquí son solo 10, y obviamente me da 10. Eso es para determinar una de las formas, porque después vamos a mirar otra, una de las formas que podemos determinar el tamaño de la muestra, simplemente contando o pidiéndole a Excel que cuente por nosotros. Aquí eran 10, así que es mucho trabajo para tampoco, pero esta es la manera en que ustedes lo pueden hacer si es que tienen un volumen mayor de datos y tienen que determinar cuántos datos son y no lo vieron de otra manera, entonces pueden contar para determinar cuántos datos hay. Como los grados de libertad se determinan a partir del tamaño de la muestra, entonces automáticamente ya sabemos que los grados de libertad son 9. Y ya se calculó la T de SUDE siempre positivo. La media aritmética, ¿cómo calculamos la media aritmética? Una de las formas de calcular la media aritmética es con la instrucción promedio. ¿Recuerden que ustedes hicieron estadística? Y marco todo el rango de datos y calculamos la media aritmética. Así se calcula la media aritmética cuando tenemos datos. Promedio y marcan el rango de datos, yo en este caso lo tengo en forma vertical, y da 5,85. No importa. ¿Sí? Ya. Bien, la desviación estándar que vamos a calcular acá, obviamente es una desviación estándar de la muestra, por lo tanto vamos a usar el DES-M, desviación estándar muestral, y de nuevo marcamos el rango de datos, que aquí son poquitos, pero igual funciona.
desviación estándar de la muestra, y que siempre vamos a calcular la desviación estándar de la muestra. Nosotros no calculamos desviaciones poblacionales, porque si tuviéramos los datos a nivel de población no tendríamos que hacer ese valor. Sí, está grabado, sí. A mí no me sale. Ya. ¿Cómo se calcula el margen de error? Igual que en el caso anterior. Solo que en vez de Z ahora usamos T. Profe, y también se toma el tamaño de la muestra, no se toma el de abajo, ¿cierto? El tamaño de la muestra, no los grados de libertad. El tamaño de la muestra. Entonces el margen de error será la T de student por la desviación estándar dividido en la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, no de los grados de libertad. También la muestra 25, ¿cierto? No, 10. Tiene 10 datos en su tabla. ¿Cuánto le da? Da 0,7364 aproximadamente. Ese valor, ¿cómo lo tienes Digo, medición, que medición. Obsesional. No te preocupes porque cuando entiendas te debería explicar. Ya, y los límites son a la izquierda, a la media aritmética le restamos el margen de error, y a la derecha, a la media aritmética le sumamos el margen de error. Eso es lo que tiene que dar. Esto era... No, 18. vamos a dejar por aquí. Entonces... Sí, porque se supone que son notas. Y 5 menos. 5 menos. Ay, no me sale. No, es que, de hecho, faltan fórmulas, faltan instrucciones. Sí, pero no es tan difícil como pensaba. Sí, lo difícil son las instrucciones. Sí. Creo que tengo que volver a hacer el curso de Excel. ¿El curso de qué? El curso de Excel. El curso de Excel. Por YouTube. Sí. Por Kik. Ah, porque Es francés. Mames. Platino. Ah, no, playa. Muy gracias, gracias. de nada, habla. Ah, ¿qué ahora acá? Se me va a caer todo. No, es para que lo veas nomás. Es platino. Listo.
Este es el 1. No. Muchas gracias. El maíz no está. Era lo que había, José, lo siento. Ay, Era del negro Morales, no había. no hay un. No, son cartas de que juguemos, cartas de la enseña. Sí, ahí. Con la mano nomás. Eso se hace con la mano. La boca. La boca. ¿Dónde está bien? No, es que eso no es intervalo urgente, ¿cierto? Solo pueden calcular los textos, se tiene que ir cambiando la relleno y cambiar el relleno de la Oh, lo hiciste. Está bonito. Este es el Ben Riley. El Spider-Man 2099. El Spider-Cat. El agente Venom, creo que es este. Con esto ya acabamos de ver ahora. Por ahora tenemos todas las herramientas para trabajar en el Excel básico que están usando ustedes, que es calcular, contar para calcular el tamaño de la muestra, utilizar la instrucción promedio para calcular la media aritmética y la instrucción de desviación estándar muestral, el DSM para la desviación estándar, que siempre va a ser el de la muestra, que nunca vamos a calcular la desviación estándar de la población. Y las demás fórmulas son mismas, ¿ya? Y utilizando eso, aquí nos dio un intervalo, y yo lo dejé con un decimal porque son notas, que va del 5,1 al 6,6. Entonces, como esto supone que eran notas, la estimación puntual es de un 5,9 aproximadamente, pero se estima que las notas van a estar entre 5,1 y 6,6. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a jugar con algo importante y vamos a trabajar con una base de datos que tienen ustedes y con una actividad que tienen ustedes en la plataforma, no el Word, que fue mi humilde aporte al contenido de la asignatura, sino con las otras actividades para que repliquemos estas dos situaciones de acuerdo a los tamaños de la muestra que ustedes puedan tener. Pero como vamos a tener una muestra, ustedes tienen que decidir si utilizan la T-Student o utilizan Z, dependiendo del tamaño de la muestra. Y con ese ejercicio, que tiene muchos más datos, les voy a mostrar o les voy a recordar la otra forma como pueden calcular el tamaño de la muestra, el promedio y la desviación estándar, que es usando tablas dinámicas. Esa es la otra forma. ¿Sí? Una es usando las instrucciones directamente como acá, contar promedio y desviación, el DSM, y la otra forma es usando las tablas dinámicas. Ahí en el otro ejercicio se los voy a recordar porque vale la pena, porque hay hartos datos, aquí hay 10 datos. Ya. Entonces van a trabajar. Antes de eso, aquí hay una actividad tecnológica que ya a esta altura yo sé que ustedes no van a tener problemas. Entonces vamos a trabajar con esta situación de modelación que dice cuentas nacionales. Chiquillos, por favor. Cuentas nacionales. ¿Ya? Y vamos a comenzar obviamente con la actividad 2 porque la actividad 1 de análisis de datos a nosotros nos interesa la actividad 2. Y la base de datos asociada a esa actividad es esta que está aquí. Cuentas nacionales, NDES. A mí siempre me pide guardarla. Quiero que lo veas, por favor, quiero que lo veas. Ya, esa es la base de datos, que hay muchos números y además tan chiquititos. Esa es la base de datos. Hay muchos datos, uno puede determinar cuántos datos hay, por supuesto, son 97. 97. Cuentas nacionales, la situación de modelación 1. La actividad tecnológica a esta altura, después de todo lo que hicimos hoy día, y después que hagamos esto va a ser súper fácil porque la hacen ustedes. Y vamos a trabajar con esto, y aquí de nuevo vamos a ver cómo calculamos promedio de desviación estándar, pero usando la otra forma que es a partir de las tablas dinámicas.
¿Cuál usan ustedes? La que más les acomode. Si quieren usar tabla dinámica siempre o si quieren usar promedio, desvés y contar, ningún problema. Solo sugiero que si alguna vez quieren usar filtro, van a filtrar una tabla de datos, tomen los datos filtrados y los copien en otra hoja. Nunca trabajen sobre una base de datos filtrada, porque recuerden que debajo de eso, de lo que ustedes ven, siempre hay más datos. Entonces, cualquier cosa que uno calcule sobre una tabla filtrada va a incorporar eso que no se ve. Entonces los datos van a resultar malos. Van a resultar malos. Ya, veamos qué es lo que nos pide la actividad. A ver si podemos discernir qué es lo que tenemos que hacer. ¿A dónde va a quedar la actividad? Desde la actividad 2, chiquillos. Dice, considerando la base de datos cuentas nacionales referente al Producto Interno Bruto. Actividad 2. Producto Interno Bruto. Sin alusión a nadie en particular. Producto Interno Bruto. ¿Dónde dice eso? Aquí. Ah, verdad. La primera columna dice periodo que va del 2000 hasta el 2024. Por lo tanto tenemos que usar todos los datos y pide Producto Interno Bruto. Y pide el promedio y la desviación estándar. Aquí es donde les voy a recordar cómo se hace eso con una tabla dinámica. Pero déjenme... Ahí, excelente. Sí, sí. Este pide el código y después pide una nueva contraseña. Y ahí pueden ingresar. Cada vez que te pase eso, haz eso. Te vas a ese número y lo haces rápidamente. De hecho, si yo la pierdo, hago lo mismo. Ya, ¿cómo hacemos una tabla dinámica? Ya, insertamos. Vamos, nos pide la primera actividad calcular el promedio y la desviación estándar del Producto Interno Bruto. Pueden usar promedio y pueden usar desvés M, recuerden siempre desviación estándar muestral, pero vamos a recordar cómo hacer eso mismo con una tabla dinámica. ¿La tabla dinámica se vuelve el desvés normal? Sí, el desvés solito. El desvés solito. Ya, en una tabla dinámica entonces vamos a insertar la tabla dinámica. Yo siempre lo hago en otra hoja para que me quede ordenado. Y me pide el Producto Interno Bruto. Vamos a aprovechar de calcular también la cantidad. Yo sé que ya son 97, pero supongamos que no lo sé. Entonces voy a tomar el Producto Interno Bruto y lo voy a llevar 3 veces aquí a donde dice valores. En las 3 oportunidades me dice suma. ¿Sí? Vuelvo a repetir, en la tabla dinámica, la variable que me están pidiendo, que es Producto Interno Bruto, lo voy a tomar y lo voy a llevar 3 veces a la ventana que dice valores. El primero, no importa el orden en que hagan esto, pero el primero lo voy a dejar como la cuenta. Son 97. El segundo, todos dicen suma, la suma no me interesa. Lo voy a dejar como el promedio. Y el tercero, desvés sin la P. Porque la P es poblacional. No importa el orden, yo puse primero el tamaño de la muestra, el promedio y la desviación. Ya, con esto traten de responder lo que les pide a continuación. Producto Interno Bruto, que es lo que nos están pidiendo, 3 veces acá. ¿Por qué 3? Porque vamos a calcular el tamaño de la muestra, el promedio, media aritmética y la desviación. No importa el orden. Entonces, doble clic ahí en el título. El primero cuenta. Referencia. Eso es el tamaño de la muestra, que son 97. El segundo promedio y el tercero desviación estándar. No importa si quieren cambiar el orden, pero eso son los tres. Suma abajo. Después.
veces. Ya, con esos datos, dice después, con lo mismo, considerando los datos de la base de datos, cuentas nacionales, referente al ingreso nacional bruto, en el transcurso de marzo del 2000 a marzo del 2024, le pide un intervalo del 95% de confianza para ese rango, y después la letra D pide uno del 95, pero para un rango del 2020 al 2024. ¿Sí? Ya. O sea, esos datos no los vamos a usar porque nos está pidiendo con la otra columna. Pero los pueden determinar así si es que quieren. Eso con tabla dinámica, si no, promedio, cuenta y de 3M. Es lo mismo. Ojo sí con lo que tienen que hacer. Ya, tenemos que responder entonces la actividad 4, no, la 3. Ah, la 3 primero. Ah, sí, perdón, la 3. Sí, ¿quién me está mostrando la 4? Ya, la 3. Con la 3 sí van a usar eso. Sí, con la 3 sí van a usar eso. Ya, y después la 4 cambia. A ver si alcanzamos a hacer algo de ella. Esa. Cuentas nacionales. Y el Excel asociado a cuentas nacionales. Si hago esto, Entonces, lo primero que hicimos fue calcular promedio de la desviación estándar del Producto Interno Bruto. Entonces puede usar promedio de desviación estándar o la tabla dinámica que fue lo que hicimos antes. Y eso no necesitan hacer, ¿no? No, porque es fija. Cuando estamos en una prueba no vale la pena hacer. Ahora para que cualquier dato de la tabla, insertar no, pero eso era para acá. tabla dinámica. Es que esto no me deja agarrarlo. Me dejaron. No, Aceptar, vamos a ver la Mercado Libre. entonces, Mercado Libre. con la variable que tenemos, lo vamos a Empresa llevar industrial de Mercado Libre. Pero no me gusta el Evo del Excel. No, ¿sabes qué salió? Producción. No, uno lo vamos a transformar en tamaño de muestra, el otro en promedio, el otro en desviación estándar. Da lo mismo no. Doble clic ahí que vamos a decir la base. El cuenta es la cantidad de datos. ¿Sí quieres? Y eso es tu tamaño de muestra, 95. Champions. Después el promedio y la desviación estándar. Ya. Es un campeonato para el Excel. ¿Eh? Es un campeonato como para el Excel. Sí. Pero este es el Esa es la otra opción de calcular promedio. En vez de usar contar, en vez de usar promedio, en vez de usar D3M, lo puedes hacer en una tabla dinámica. Esa es la otra opción. Ya, ¿resultó? No. Dígame. Sincera. Yo creo que este punto no vamos a entender así. No, que tengo idea. Hay que repasarlo. Hay que hacerlo en serio. Porque esto no se ha visto en serio. Todos están en modo serio. Sí, grabar antes en serio. Ni siquiera puedo abrir el éxito. Ni siquiera puedo abrir el crash. Pero si nunca nos han enseñado sobre el Excel. Si no me enseñaron. ¿Qué nos han enseñado? Me interesa la actividad 4, ¿ah? Que traten de hacer la actividad 4. Dame un segundito que los chicos dicen que no le había resultado. ¿Qué no les resultó? ¿Ah? No, no me salió. ¿Qué no te resultó? Ya puse esto. ¿Qué me ¿Ya? Pero cuando hicimos párate en la primera columna. La segunda y la tercera las agregaste tú. No, O sea, tú lo escribiste o lo copiaste. no, ¿Qué hiciste? no sé. ¿Y cómo te apareció eso y eso ahí? Solo moví. Ya, pues lo copiaste. Y no era eso lo que había que hacer. Lo que había que hacer, yo dije, este Producto Interno Bruto lo vamos a tomar 3 veces y lo vamos a poner acá. Tú lo tienes solo una vez. Te faltan 2 veces más. Ah, bueno, pero es que no. Ahí, de ahí, arrástralo. Tómalo ahí y tíralo para acá. No, cancela. Ya. Y de nuevo. Ahí. Porque no sé qué te dice. Listo. Ah, porque tenías datos. Y ahora te deben haber dado, ¿no? Ya, el primero dice suma. Haz doble clic donde dice suma. Doble clic donde dice suma. Allá arriba dice suma. En el título dice suma del Producto Interno Bruto. ¿Tú lo alcanzas a ver de aquí para que le digas dónde dice suma, por favor? Suma
Arriba, el título, ese, ya. Y ahí ponle cuenta. Busca la opción que dice cuenta, que es esa. Ya. La segunda es lo mismo, doble clic y busca la opción que dice promedio, que es la media aritmética. Y la otra, doble clic y busca la opción que dice DES-BEST, que es la desviación estándar de la muestra. Ah, ya. Listo. Eso. Y con esos datos responden la actividad 3. ¿Ya? Haciendo lo mismo que hicimos recién con todo lo demás. ¿Ya? Ujú. Ya, tratemos de hacerlo. Sí. Ya, pues. Ujú. Vamos. Ya. Así es. ¿Y qué más hacemos? ¿Ah? No sabemos usar Excel. Muy fácil. Es toda la tabla. La tabla de marzo del 2000 a marzo del 2024. Toda la tabla. ¿Cuál es el promedio? Ok, ok. Y en un periodo 2000. Reemplazar los datos nomás. Necesitas el nivel de confianza que es el 90%. Y te calcula todo lo demás. Necesitas el tamaño de la muestra. ¿Cuál es tu tamaño de muestra? Aunque te dijiste al n menor que 30. ¿Cuál es tu tamaño de muestra? Pero si no calculamos, ahí yo no tengo. Pero abre la... Ese es tu tamaño de muestra. Abre ¿Sirve esa tabla? Computar la distribución. Abre No, porque ese es para menor a 30. Tienes que usar la otra. Ábrelo. La de la Z. Acá. Eso no. Acá abajo. No. ¿Qué estoy haciendo? Copiarla en la misma hoja de la. No, pero ese no es. Cierra ese. Ciérralo. Ya, entonces tu nivel de confianza. Ya habilita la edición. Entonces ya tienes que Ya. hacer. ¿Cuál es Ya, la no te media? insertar. Hazle igual y toma ese Tabla bloque. dinámica. Igual y toma. Tabla dinámica. Copias ese dato, ese dato que necesitas. Tabla dinámica. Espérate. Lo que está en amarillito es lo que tú tienes que completar. Ya. Ya le puedes aceptar. La desviación Ya. estándar también lo tienes ahí. Y ahí. Y el tamaño de la muestra también lo tienes ahí. Ya, perfecto. Y lo demás- Eso no, porque no es Esa es eso. la idea ahora. No. La idea de tenerlo Ya pincho aquí. automatizado es básicamente para que ustedes Ahí se abajo. organicen, pero entendiendo lo que hay que hacer. No es que sea Tiene que eso salir el ejercicio, tiene que salir lo esto. armamos de esa manera. Ya, pero ahí está. Ya, trata de plantear ahora el ejercicio 4. Bien. Ah, El ejercicio perfecto. 4, la actividad 4. Que ahí Era hay este, que pensar ¿verdad? un poquito más. Ah. Yo aquí les di las herramientas de recordar Más periodo. en Excel cómo se hacen algunas cosas, pero me interesa que traten de hacer la En el actividad mercado. 4. Y hacia este. Y este. Ah, sí, sí. Ah, era aquí. Este. Ya, este era cuenta. Ya. El otro es promedio. Y el otro es el después. De hecho, la actividad 3 se hace con la 2 y la 2 es calcular el promedio y la. ¿Y ahora qué hacemos? No sé. No, yo tampoco sé qué hacemos. No. Es la primera vez que trabajamos con Excel. La última vez que trabajamos el Excel fue Es cómodo utilizar la. en el primer semestre, fue, ¿no? No sé. Yo creo que fue ¿Qué te acuerdas el tercer semestre. De las, ¿cómo se llama esto? De las- Cálculo VLCM. Ah, sí, sí, sí. Yo no sé cómo se llama. Ah, Dios mío. No aprendí cómo se hacía. Yo solo... ¿No aprendiste? No, no aprendí. Nunca me salió. Yo no entendí tampoco. Y hice de promedio. Y este es cuenta. Y este es promedio, ¿no? Entonces... Sí, creo que repasar. Así que voy a subir el video y tienes que repasar. Yo también tengo que repasar. En 2000 y 2004. La instrucción promedio lo hizo con una tabla dinámica. Hagamos toda la tabla dinámica para la negociación. Ya. Y según debería ser este
2 veces más ahí al valor. Tienes que tenerlo 3 veces ahí en valor. Vuelve a tirar tu siempre en un grupo ahí, 3 veces. Tómalo y arrastrarlo, tíralo ahí. Ahí, allá. 2 veces más. Tiene que aparecer 3 veces. Ya. Ahí doble clic y Desviación arrastra. estándar. Desviación. Aquí lo puedes transformar en la cuenta que es el Desviación. en el promedio o la desviación estándar que estamos abajo. Y tienes las 3 ¿Qué más hacemos? Ay, no te preocupes por eso. Pero es que voy a venir a jugar de nuevo con ese problema. Yo ayer Pero no empecé vamos a con morir. la cantidad, el Por promedio de ahora. desviación No. estándar, puedes tomar el orden que quieras. En ese momento. ¿Ya? Que hay que calcular Pero que es que usar el Excel no es tan difícil. Lo difícil es que no sabemos cómo usarlo. Sí, pero no te hagas estrés por eso. O sea, Uno es el promedio y la otra es la cantidad. Tú decides cuál. Y con esos datos hacen la actividad 3, hacen el intervalo de confianza que es lo que estábamos haciendo. ¿Dónde está el Excel? ¿Dónde hiciste todo lo que como la muestra, en este caso, es 97, yo lo he calculado con 97, entonces esto es lo que tienes que utilizar. Entonces puedes tomar esto y copiarlo ya y cambiar estos datos, que es lo que estaba calculando. Lo puedes tomar y copiar completa la tabla en la actividad. Y así vas cambiando todo lo que te piden, lo que está en amarillo es lo que cambia. voy a poner una rifa. Hay que decir, Te mantienen dentro de cuidado. ahí, en esta tabla. Mucho voy a jugar. ¿Te echo yo? Sí, me voy a pegar la próxima sesión. Determina el intervalo de confianza. ¿Cuál es tu nivel de confianza? Después necesitas la medida aritmética. ¿Dónde sacas la medida aritmética? Esto lo tienes que de alguna parte tienes que calcular la medida aritmética. ¿Qué es el PIB? ¿Qué es el PIB? Sí, es el PRI por cápita. O sea, Producto ya. Interno Bruto. El PRI por cápita. El P per cápita. PRI por cápita. El P. Pues, el PES en 2005, ¿Cómo que dónde dice 2005? el PES 2000. Y 2024. ¿Cuál es la desviación? También es el de... Le hagas doble clic al dato, por favor. Pues parece un mapa en medio. Es el PIB. Ponle igual. El Producto Interno Bruto es el PIB. Creo que no tiene paciencia. ¿Tiene paciencia? Ella. No tiene. La paciencia son para los clientes. Sí. Creo que cuando tenemos esto debemos de hacer lo que hicimos en el otro. ¿Cómo así? Lo otro que hicimos. Antes de esto. ¿Antes de eso? Sí, aquí está. Hay que sacar nuestros Hay que conocimientos. hacer ingeniería inversa. Hay que aprender a hacer la rueda. Eso no puede. Oye, necesitamos un proyector así.
De ahí integración 2. Voy a preguntar así. Y para mañana también. ¿Cómo usar dos? Mira. ¿Cómo usar el mismo proyecto para dos asignaturas al mismo tiempo? ¿Te parece? Sí. ¿Cómo usar lo que viene siendo mañana, que es emprendimiento? Pero es que emprendimiento puede ser cualquier cosa. Sí, por eso. E innovación y emprendimiento. Ese proyecto también lo podemos usar para taller de integración 2. Sí. Exacto. Tenemos que pensar con esta. Sí. Entonces, hay que averiguar algo que abarque ambos. Exacto. Y con redes avanzadas, pues no hay mucho problema. Eso no es el truco, pero igual no hay que subestimarlo. No. Pero mira, es un 99% así por media hora. 1000 años. Creo que hay que hacer eso. Hay que hacer las dos cosas. Allá primero comienza con ese. Con ese empezó una cosa. Después con ese. Y eso. Después fue cambiando lo que viene siendo el nivel de confianza, el porcentaje de confianza. Pero eso también tiene un comando, pero ese comando no sé cuál es. No, ese no tiene. Lo que tiene son los de abajo. Serán era este. El alfa, el alfa 2, el test student, sí. La media y ahí de ahí todo esto. La media no me acuerdo, pero también sí. A ver, sí, la media sí tiene promedio, tiene duración, Tiene todos tienen, la mayoría tiene comandos. todo tiene. Sí. Intervalo. Voy a buscarlo por internet. Intervalo. Confianza. Y intervalo de confianza de las empresas. Allá, mira, Ahorita, mira, no tienen como. un cursito, ahora busco por YouTube. Busca en YouTube ¿cómo se llama esto? Intervalo de confianza. Tenemos hasta el 24 de septiembre. De septiembre. Tenemos un mes para aprender todo eso. Ay, mami, pensaba Para que que esté aquí. pensaba que era yo, ahí. No. Es aquí. Que esté acá. Aquí está. Panza. Yo hice ahí. Dice motherfucker. Motherfucker estilos. Yo soy Cristian Meyer. Pero hay una M ahí. Ya, ¿estamos Meyer. listos? Ah, Es que depende. ¿esos son los comandos? Depende. No, Depende. Sí, pero esos son los comandos. más o menos. ¿Debo explicar ahora? Sí, exacto. Lo voy a sí, comentar, sí. porque la idea es que ustedes sean capaces de tomar esa decisión y es bastante simple. No, no. Ya, chiquillos. Sí, sí. Yo supongo que la actividad 3 no tuvieron problemas, porque había que determinar el intervalo del 90% con los datos que calculamos acá. ¿Sí? Con esos datos que calcularon ahí. ¿Alguien tuvo problemas para calcular el intervalo del 90%? Bueno, ¿verdad que no? La actividad 3. La actividad 3, ¿alguien tuvo problemas para hacer la actividad 3? No, profe. Ya, básicamente, si ustedes se fijan, el tamaño de la muestra es 97, por lo tanto tenemos una muestra grande, lo que significa que lo que vamos a usar para intervalo de confianza es la primera forma que vimos, donde vamos a usar Z. Recuerden que Z es para valores mayores o iguales a 30. Y como en este caso tenemos 97 datos, entonces esto es lo que deberíamos utilizar para calcular el intervalo que nos están pidiendo en la actividad 3, o los intervalos porque es más grande. Entonces, eso me molesta mía, esa cosa tan larga. Entonces, dice acá, me está pidiendo el intervalo del 90%. Con el Producto Nacional Bruto, no con el Producto Interno Bruto. No dice Producto Interno Bruto. Producto Nacional Bruto. Arriba es el fin. Sí, aquí este. ¿Estás en el primero? Ah,
sí, correcto. La afiliación con el producto, sí, por eso les dije, es verdad que antes les dije que teníamos a trabajar con ese dato. Ya, volvamos a eso. Con el producto. ¿Entonces lo cambiamos? Sí, porque dice Producto nacional. Producto Nacional, Oh, Producto Nacional Bruto. Ya, entonces no íbamos a usar ese dato. Sí, de hecho lo dije, no vamos a usar ese dato. Es con este. Producto nacional bruto. Pero esto es fácil. Ahí la 4, y la 4 entonces tampoco con ingreso nacional. No, sí, pues cuál ya, cuál es. Pero miren, esto es así de fácil. Bueno, aquí no he cambiado nada, pero si ya lo hicieron, entonces cambien acá. Aquí, en vez de el Producto Interno Bruto, pongan el Producto Nacional Bruto. En la misma tabla, los mismos datos que ya tienen, 3 veces igual. 3 veces igual, entonces automáticamente, claro, yo aquí no borré cosas, entonces por eso me está dando el desbordamiento. Y me queda el Producto Nacional Bruto, la suma, entonces en vez de lo anterior, tengo, Correcto. bueno, ahí sigue siendo 97, tengo el promedio y la desviación estándar. Entonces, si ya usaron los datos, cambian automáticamente esto y automáticamente se cambian todos los resultados. Ya, ok. Ahora, aquí era del 90%, por lo tanto todo lo demás da. La media aritmética es el valor que dio en la tabla dinámica. La desviación estándar es la que dio la tabla dinámica. Recuerden que siempre es a nivel de muestra. ¿Creo que con decimal o sin decimal? Después en la presentación final la podemos dejar con alguna cantidad de decimales. Normalmente le piden 2 decimales. Entonces, el margen de error, eso me dio a mí como resultado. ¿Dónde está la resultado? El margen de error dio 2.855,5 aproximadamente. El límite inferior dio 29.169,52 y el límite superior 34.880,52. ¿Ya? Ok. Ahora, lo que a mí me interesa es la actividad 4. ¿Por qué razón me interesa? Porque la primera pregunta dice que determine el intervalo de confianza del 95% para la media en el periodo 2000-2024. Entonces, si nosotros tenemos esta base de datos, aquí vamos a hacer una nueva tabla dinámica, pero ahora con el ingreso nacional bruto, de nuevo vamos a calcular todo, vamos a calcular la cantidad, vamos a calcular el promedio y vamos a calcular la desviación estándar. Y con eso vamos a calcular el intervalo. ¿Qué intervalo? Como me está hablando del 2000 al 2024, tengo 97 datos. Por lo tanto, vuelvo a utilizar lo mismo que usamos recién, Z. Pero, a continuación, dice, determina el intervalo de confianza del 95%, pero para el periodo 2020-2024. Entonces, un periodo inferior. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya, primero tenemos que determinar la cantidad de datos correspondientes. Entonces, ustedes pueden hacer una nueva tabla dinámica para tener estos nuevos valores, y al hacer esta nueva tabla dinámica voy a partir de la misma manera, pero puedo usar un filtro que tiene que ver con el periodo, y en el periodo decir que no quiero todo, sino que solamente quiero del 2020 al 2024. 2020, ¿cuánto es 2020? Tiene que poner seleccionar todo lo del O ordenar que ya está ordenada la tabla. Esta tabla está ordenada y por lo tanto pueden tomar los datos que ya están ordenados y copiarlos en otro lado y calcular los datos que necesitan. O pueden filtrar, que en este caso, como ya está ordenada la tabla, en realidad el filtro no tiene mucho sentido. Filtrar directamente en la tabla para no estar filtrando acá. También es una posibilidad, que hay varias posibilidades. Y lo importante es que ustedes tienen que tomar los datos reales.
Entonces aquí dice 2020-2024. Y vuelvo a repetir, los datos están ordenados del 2000 al 2024. Entonces ustedes pueden tomar simplemente del 2020 al 2024, que son esos valores, y trabajar directamente con esos datos, copiarlo al otro lado y trabajar con eso porque ya están ordenaditos, ¿ya? O hacer lo que estoy haciendo yo, que es un filtro. Tenemos 17 datos. Entonces, este segundo intervalo de confianza, que también es del 95%, hay que hacerlo con la TSU. Entonces, el primero se hace con Z y el segundo con la TSU. ¿Ya? ¿Por qué? Porque depende del tamaño de la muestra. ¿Ok? Ya. Bien. Eso es lo que me interesaba, que ustedes trataran de identificar, más allá de las fórmulas que ya están hechas en la tabla y tenemos que reemplazar simplemente datos. Es ir identificando qué uso. Uso la estadístico Z, uso el estadístico de Student, y eso depende del tamaño de la muestra. Entonces, en este segundo caso, usamos la T de Student, con todo lo que significa obviamente la T de Student, cambiando los valores directamente. Alfaro, Bernardo, Cardoso, Cayún, Gajardo, Gómez, Presente. González, Wilca, Presente. Jorquera, Tocali, López, Mary, Parra, Diana, Pinto, Rivas, No tengo comida tampoco. Ruz, Sánchez, No tengo comida Villasmil, tampoco. No. Yáñez. Tengo muchísimo para eso. Ya. Para los que no hayan hecho, traten de hacerlo, pero lo que me interesaba era eso, que fueran capaces de identificar qué usamos, Z o T. Y lo que hicimos, estas dos tablitas, la verdad que no hay que moverlas, solo hay que ir cambiando los datos que necesitamos. ¿Qué necesitamos? El nivel de confianza, el tamaño de la muestra, la métrica y el tiempo de estándar. Tuve que poner un pedacito de lana. Así termina. Quedó mejor, quedó mejor de lo que esperaba. Y eso que no esperaba nada porque no sabía que ibas a poner. Me vas a quemar con mi pena. Ahí el Linux, mira. ¿Dónde hay Linux? Ahí, mira, ahí está Ah, el en la Linux. partición. La partición. Wow, aquí tienen que ver. Claro, si le quitan la etiqueta final de Ah, sí también tiene Linux, pero ¿cuál Linux? Ah, Linux.exe. Linux.exe. Le robaste la librería al profe. La librería de Steam. ¿Qué vacío? Tenía el Hogwarts Legacy y otro juego. No sabía que al profe le gustaba Harry Potter. No, solo porque ya va a morir nomás. El profe. No, ya voy al juego. Ah. Sí, va a morir el juego. ¿Así? Yo te recomendaría bajar de nuevo la... Pues mira cómo se bugueó. Mira, encima encima de la acceso directo. Yo creo que tiene que ver con eso, porque además te está dando un valor. Tienes como copiado la fecha en ese dato. Por eso te está dando una cosa distinta. Pero usarlo más. Entonces mi recomendación es que no lo hagas. Ahí. Así puedes ver algo. Puede ser horrible así. Sí, pues tiene más esencia. Le tienen la envidia, le tienen la envidia. Bien. ¿Viste? Bien, VDA. Sí, dice que banco es. Banco de Noruega. Noruega. Ya, no se van a ir. La letra N ahí. La letra N. Pero
que es choconía, que no habla de diseñador gráfico. No es choconía. Está choconía. No es choconía. Está choconía. Ahí vamos, nos vamos. Lo que no está choconía es ese cuadrado cutre de ahí. Ya, ahí está.